Cuando hablamos de eliminar, por ejemplo, un alimento, decirle a un paciente que no coma carne roja o que disminuya su consumo, que ya lo tiene prohibido de por vida, la única forma de hacer algo así es bajo un examen que se llama medir la trimetilamina de óxido. Si ese examen, digamos desde el punto de vista, ya se le recomendó al paciente, salió positivo y definitivamente tenemos que no suministrar, en este caso, carne roja, está indicado médicamente que no se le dé carne roja al paciente. La carne roja muchas veces se elimina porque está asociada con el cáncer, porque está asociada con algunas otras enfermedades, por ejemplo, como el cáncer de colon, está diagnosticada, digamos, desde el punto de vista de la categorización de la OMS como un alimento que puede producir cáncer. Sí, pero cuando se usa de forma inadecuada, es decir, cuando se somete a temperaturas calientes, cuando se quema, cuando se producen unas aminas policíclicas que también pueden generar cáncer. Eso ya también lo revisamos en unas conferencias contra las enfermedades previas, donde hablábamos de por qué la carne roja, pues en algunas circunstancias mal procesada puede generar cáncer, pero si nosotros consumimos carne roja de forma responsable, no la combinamos con otras moléculas del mismo grupo, es decir, no hacemos convergencia con otras proteínas y sobre todo no controlamos las temperaturas, la exposición al calor, no vamos a tener ese tipo de compuestos. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Cuando nosotros decidimos dejar la carne roja, pues la carne roja, digamos, tiene una ventaja desde el punto de vista de nuestra evolución, y es que la mioglobina, que es su proteína, ya está literalmente fijada en hierro, literalmente está fijada en vitaminas como la B12. Eso lo hace en este caso un animal rumiante que tiene un estómago, que tiene un sistema digestivo diferente al humano, y eso es lo que le permite que ese animal tenga esa caracterización y que en sus músculos, a través de una dieta que es basada en plantas, pues tenga ciertas características que nosotros, por tener solamente un segmento del estómago, no podemos hacer. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros quitamos la carne roja? Se nos baja mucho el afluente de la B12 y se nos baja mucho el afluente del hierro. Entonces tenemos que buscar cómo resarcirlo. Una de las fuentes, pues efectivamente es la carne roja. En la carne roja, por ejemplo, cuando hablamos de la sobrebarriga, fíjense, aquí tenemos en esta imagen lo que encontramos en América Latina, Norteamérica y Europa. ¿Cómo se le llama la sobrebarriga? Generalmente en América Latina es un corte grasoso que se le llama sobrebarriga, la tapa de costilla, generalmente se le dice en Europa, la falda de pecho o el matambre, también se le dice en Europa y en algunas partes de Norteamérica y México. Este es un corte que ustedes están viendo acá, como están viendo en el platico, es un corte que tiene unas vetas de grasa, tiene, digamos, lo que llaman el marmoleo, y aquí vemos entonces su composición física y química de lo que tiene este tipo de carne. Esta carne, el 25% es proteína, por eso lo ubicamos dentro del grupo molecular rojo, porque es una fuente de proteína. Aunque tiene grasa, el 19% aproximadamente, no podemos decir que es una grasa o que es una fuente exclusiva de grasa, porque es mayor el aporte en proteína que en grasa. Esta grasa, pues efectivamente es lo que le da esas vetas de grasa que uno le ve, por ejemplo, cuando se cocina, pero eso que cuando ustedes ven el plato, digamos, con cierta gelatina, con ciertas sustancias que forman como en los espacios del plato, en los bordes, eso generalmente la gente le tiene miedo y piensa que es grasa, pero realmente eso es el colágeno que tiene esas fibras musculares. Entonces, una de las ventajas de este tipo de cortes de carne es que son muy altos en vitamina B12 y son muy altos en zinc, en selenio. Y estos son minerales que por lo general son muy difíciles de encontrar en otro tipo de alimentos, y sobre todo son alimentos que son de orígenes diferentes a los animales, que tienen vías metabólicas diferentes. Es decir, el hierro de origen vegetal es diferente al hierro de origen animal, puede que sea el mismo mineral,
pero la forma como nosotros lo ingresamos a la sangre y se hace biodisponible involucra otro tipo de sucesos bioquímicos que ya un animal hizo y que nosotros tenemos ya que no hacer. Por eso es mucho más fácil su biodisponibilidad. Cuando lo sacamos de otras fuentes es mucho más difícil poder llegar a tener esa misma cantidad circulando en nuestra sangre. Por eso la sobrebarriga, desde el punto de vista de la alimentación molecular, la ubicaríamos como una fuente de proteína. Para hacer un plato que cumpla con la alimentación molecular, tenemos que buscar acompañarlo con las otras moléculas de la alimentación. En este caso, la sobrebarriga podría ir perfectamente bien con una papa. Nosotros hicimos hace algunas conferencias anteriores una conferencia contra las enfermedades donde hablamos sobre las diferentes variedades de papa, los beneficios de comer papa. Entonces por eso podríamos combinar la papa, en este caso, con la sobrebarriga. Fíjense que la papa, entonces en este caso, es una fuente de carbohidrato y pues precisamente tendríamos que clasificarlo en el grupo molecular amarillo porque en este caso es una fuente de carbohidrato. Un carbohidrato complejo que puede ser usado en combinación con la sobrebarriga, y tendríamos el carbohidrato y tendríamos la proteína. Para complementar este plato y hacerlo oromolecular, lo que buscamos es una fuente que es ya una fuente de grasa. Aquí encontramos entonces la fuente de grasa sería el aguacate. En este caso aquí tenemos el aguacate, sería una grasa esencial, y aquí vemos entonces que sería del grupo molecular del color azul, precisamente porque es una fuente de grasa. Fíjense que también hace algunas conferencias anteriores hablamos sobre los beneficios que tiene el aguacate, que es una fruta oleosa. En este caso se clasifica dentro del grupo azul porque es una fuente de grasa, y pues tenemos que clasificarlo dentro del grupo que le corresponde. El 14.7% del aguacate es grasa y el 8.5% son carbohidratos. Por eso lo clasificamos dentro del grupo azul. En este caso es una fuente de grasa lo que la persona está consumiendo en un aguacate. Entonces, ¿qué sucede en este plato? Tenemos entonces las moléculas mezcladas de una forma esencial. Tenemos una sobrebarriga, en este caso sería la proteína, la papa, en este caso es el carbohidrato, y el aguacate, en este caso sería la grasa. En ese plato tal cual estamos viendo algo que es oromolecular. Ahora, ¿cuáles son los beneficios entonces de consumir platos que cumplan con la combinación de las moléculas de forma exacta, que nos ayudan a protegernos de enfermedades como esta? Fíjense que esto es una infiltración de grasa en el tejido abdominal. Esto es visceral. Fíjense, esto es una resonancia magnética a una persona en estado de premenopausia, es decir, una persona que está por debajo de los 55 años. Y aquí vemos que esta persona llega a hacerse una resonancia, que es un examen que generalmente no se hace para ver la composición, pero nos permite ver la composición del paciente. Aquí vemos, por ejemplo, cómo esta persona tiene una infiltración de grasa, y fíjense que casi no se ven los órganos. Es un corte que se llama un corte axial. Aquí permitimos entonces observar, digamos, unas partes de los órganos que son los que están en negro. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que ustedes lo vean más detenidamente. Fíjense que esta persona, ese tejido que se ve blanco, es la grasa, ¿sí? Y ahí casi que no se ven los órganos. A eso lo llamamos una obesidad visceral, o muchas veces ahí hacemos el diagnóstico dependiendo del apoyo visual del hígado graso no alcohólico. Esta persona ahí se ve que tiene una gran cantidad de grasa visceral, por eso no se permite la visualización correcta de todos los órganos de la cavidad. Si la persona, digamos, logra cambiar sus patrones de alimentación, sobre todo disminuye la convergencia molecular y sobre todo permite que no se produzca tanta insulina, que es lo que genera este tipo de capas de grasa o esas infiltraciones, fíjense cómo cambia esa persona con el pasar del tiempo. Ya esa persona, después de un corto tiempo de 16 semanas, haciendo o eliminando la convergencia molecular,
fíjense ya cómo vemos una disminución de ese panículo adiposo, vemos ya una visualización mucho mejor de sus órganos, a lo que pues estamos viendo una corrección de algo que se llama una corrección metabólica. Eso es lo que logramos cuando hacemos que la persona tenga en el plato realmente las 3 moléculas y se elimine la convergencia. Eliminamos esto que es pues efectivamente la infiltración de la grasa al tejido perivascular. Esto es una intervención de más o menos 16 semanas medida con una resonancia magnética en una persona por debajo de los 55 años. Esto es lo que buscamos cuando le decimos a la persona que intente eliminar la convergencia molecular, es disminuir la cantidad de tejido adiposo y la infiltración de la grasa que puede darse en órganos, que puede llevar a la persona a enfermedades como el cáncer, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal crónica y las enfermedades autoinmunes. Todo esto que ustedes están viendo, ese exceso de tejido adiposo, es el causante de la mayor parte de las enfermedades que hoy en día estamos diagnosticando y tratando. Ahora,